Buenas, yo soy Cande, soy ayudante alumna de socio y en este video voy a estar presentando el tema de epistemologías del sur de Sousa Santos. Antes de empezar me gustaría mencionar que cuando me refiero a paradigma, me refiero a la concepción de paradigma utilizada a partir de la década de los 60, eh, que fue cuando los alcances, digamos, de la noción se ampliaron y paradigma comenzó a ser un término común en el vocabulario científico. Entonces, es relevante en expresiones etimológicas cuando se hacía necesario, digamos, hablar de modelos de conocimiento aceptado por comunidades científicas. Bien, entonces Sousa Santos lo que hace básicamente es analizar el paradigma dominante, que es el paradigma de la ciencia moderna. Y este paradigma se constituye a partir de un modelo de racionalidad. Entonces, bueno, él va a hacer ese análisis y va a decir que luego este paradigma entra en crisis y se da en un momento de transición hacia un paradigma emergente, digamos. No es que exista un nuevo paradigma que se haya reemplazado al anterior, sino que estamos en un modelo, eh, en un momento, perdón, de transición hacia un paradigma emergente. Y bueno, lo más característico quizás de Sousa Santos es que desarrolla la idea del sur, el concepto de sur, con el objetivo de decolonizar el saber. Entonces, la epistemología del sur va a ser una vía para la reinvención del conocimiento y de la emancipación social. O sea, justamente se va a encargar de la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que visibilicen y que credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. Entonces él lo que va a hacer es una diferenciación entre lo que es el sur imperial y el sur anti-imperial. El sur imperial es el sur global geográfico, el que ejerce, digamos, sufrimiento sistemático y prácticas locales de complicidad con el colonialismo y el capitalismo. Y el sur anti-imperial serían justamente las epistemologías del sur. Y acá sur lo entendemos como una metáfora. Sur es un concepto que él plantea como una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por este colonialismo y capitalismo globales. Eh, Bien, su propuesta va a contar con tres premisas. Primero, que no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. Segundo, que el capitalismo y el colonialismo continúan entrelazados aún. Y tercero, que esta epistemología apunta a prácticas de conocimiento que permitan intensificar la voluntad de transformación social. Entonces, Sousa Santos va a decir que este sur imperial ha causado lo que se llama epistemicidio, eh, que son justamente los procesos de opresión, de explotación y de exclusión de grupos y de prácticas sociales que a su vez excluyen los conocimientos usados por esos grupos para llevar a cabo ciertas prácticas. Por ende, lo que va a hacer la epistemología del sur es denunciar esto y a la vez ofrecernos instrumentos analíticos. ¿Qué sería? La epistemología de las ausencias, que permite tanto recuperar conocimientos suprimidos o marginalizados, y la epistemología de las emergencias,
que identifican las condiciones que tornan posible construir, digamos, nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo globales. Entonces, mediante la unión de estos dos instrumentos analíticos, de estas dos epistemologías, podemos obtener una ecología de los saberes. Entonces, la ecología de los saberes que propone Sousa Santos es justamente la unión de estos dos instrumentos analíticos. Primero, la recuperación de conocimientos suprimidos, que sería la epistemología de las ausencias, y segundo, la producción de nuevos conocimientos que sean alternativos al capitalismo, al sistema capitalista. Esto sería la epistemología de las emergencias. Y esta ecología de los saberes es, digamos, una sociología que va en contra de la reducción de la realidad a lo que existe y las omisiones culturalistas que la sustentan. Ahora, él va a caracterizar el paradigma dominante y el paradigma emergente. El paradigma dominante, como para hacerlo muy rápidamente, ha estado presente durante muchos siglos y se ha constituido a partir de los aportes de Copérnico, Galileo, Newton, y se va constituyendo, digamos, del siglo XVI hasta alcanzar el siglo XVIII como en un grado de máxima expresión, justamente donde toda la confianza, digamos, epistemológica queda en la ciencia. Entonces este paradigma ofrece un modelo de racionalidad, como un modelo kantiano, que es el sujeto, digamos, ¿no? La razón humana que a través de sus estructuras construye este modelo. Por ende, Kant va a ser un representante importante en este paradigma. Y dos características que va a señalar Santos de este paradigma es que primero que es totalitario, porque niega la racionalidad a cualquier forma de conocimiento que no se ajuste a sus pautas, a sus principios metodológicos, etc. Entonces, cualquier forma de conocimiento que no sea, por ejemplo, la occidental, y generalmente es caracterizada como irracional. Y entonces el ser humano es visto como único, como universal, que está caracterizado por esa racionalidad pensada como universal, y constituye un único modelo de razón. No hay diferencias étnicas, o se pretende que no haya diferencias étnicas, y cuando las hay, no se lo considera parte de ese modelo. No solo con diferencias étnicas, ¿no? Es como para dar un ejemplo. Y la segunda característica es que establece una distinción fuerte entre el orden natural y el orden humano. Donde, digamos, el orden natural es distinto del humano, ya que es matematizado, objetivado, etc., en el conocimiento. Se crea como esa dicotomía. O no se crea, quizás, pero se sustenta ahí. Y la matemática, la importancia de la matemática es que le ha dado, digamos, a esta naturaleza objetivada y a todas las ciencias que se abocaron a ella la lógica de la investigación, del instrumento de análisis y el modelo de representación de la materia. Entonces, por eso encontramos que el conocimiento se da en términos de cuantificación, y la precisión pasa a ser un valor de la cuantificación. Y otro rasgo es que el conocimiento está basado en leyes. El mundo natural tiene orden y estabilidad, el pasado se repite en el futuro, es continuo, etc. Y nos da la idea entonces de que la naturaleza es algo estable y regular, y que las leyes entonces captan esa regularidad que se da como relación de causa y efecto. Por ende, en este orden natural reina, digamos, lo que sería un determinismo, ¿no? Que todo tiene una causa. Entonces las leyes captan
lo que son esas relaciones causales. Este determinismo se ve, digamos, en su mayor expresión con Newton, donde se ve al mundo como una máquina. Entonces, para resumir, tenemos que las consecuencias del lugar de la matemática en la ciencia es que conocer significa cuantificar. O sea, las cualidades son dejadas de lado y solo se tiene en cuenta las cantidades en que se pueden traducir, digamos, fenómenos. Lo que no es cuantificable es científicamente irrelevante. Y que el método científico se basa en la reducción de la complejidad. Conocer significa dividir, clasificar para poder determinar relaciones sistemáticas. Entonces, el objetivo, si se quiere, de este paradigma, va a decir Sousa Santos, que es más dominar el mundo y transformarlo como si fuera una cosa antes que comprenderlo. Y este paradigma se ha visualizado muy bien en la época de la Ilustración, digamos, donde había dos tipos de ciencia, las formales, es decir, la lógica y la matemática, y las empíricas, las cuales son mecanicistas, o sea, las naturales. Y este conocimiento científico es un conocimiento causal que aspira a la formulación de leyes a la luz de observar regularidades para prevenir el comportamiento futuro de los fenómenos. Se va a basar, digamos, en un aislamiento de condiciones iniciales y va a presuponer que el resultado se producirá independientemente del lugar y el tiempo en que se realice. Entonces, este paradigma ha reconocido dos distinciones entre el conocimiento científico y el conocimiento del sentido común, es decir, entre naturaleza y persona humana también. Y en el siglo XIX, digamos, cuando se da como todo el auge de las ciencias sociales, les queda la posibilidad de ser ciencias empíricas y en tanto tales pueden tener dos actitudes frente al mecanicismo. Por un lado pueden ser iguales a las ciencias mecanicistas y por otro lado pueden ser diferentes. Acá nada más, digamos, hablamos del contexto. La posición orden natural y humano están enlazados, digamos, también con otras dicotomías, ¿no? Naturaleza, cultura, sujeto, objeto. Entonces, Sousa Santos va a decir que este paradigma está basado en dicotomías. Ahora, pasando más a lo que es la crisis. La oposición de sujeto a objeto se empieza a tornar borrosa, o sea, la frontera que los separa se torna como difusa, si quiere, se empiezan a cuestionar las nociones de ley y de causalidad, los determinismos empiezan entonces también a ponerse en duda. Y esta crisis no proviene nada más ni nada menos que del interior del paradigma. Está generada por la física cuántica, que muestra los límites del conocimiento como es concebido en este paradigma. Entonces ya no hay tanta confianza epistemológica, digamos, como había en el siglo XVIII. Y otro elemento a considerar, según Sousa Santos, tiene que ver con la industrialización de la ciencia. A partir de este suceso, la ciencia se transforma en la fuerza productiva del capitalismo, lo que puede verse claramente en dos cosas. La estratificación de la comunidad científica, donde se proletarizan los centros de investigación, y la otra es como en que los instrumentos que se requieren son caros, entonces eso conlleva a que las investigaciones se desarrollen mejor en países ricos y los demás siempre van a estar atrasados en comparación a estos. Y se van a ver condenados, digamos, a copiar los avances de esos países. Lo que agranda mucho la brecha de países ricos y pobres y también, obviamente, la de las clases. Entonces, decimos que la crisis del paradigma dominante se dio como resultado de condiciones tanto sociales como teóricas. Las teóricas fueron la teoría de la relatividad, de la simultaneidad de Einstein, la mecánica cuántica,
el rigor de la matemática y los avances de la microfísica. Y las condiciones sociales fueron entonces el compromiso con el poder económico, social y político, que dieron lugar a la estratificación de la que hablamos y por ende la proletarización y la investigación capital intensiva, eh, que hizo imposible, digamos, el libre acceso al el equipamiento necesario. Bien, entonces vamos a ver los rasgos del paradigma emergente. Primero voy a decir sobre Santos que todo el conocimiento científico natural es científico social, por ende no es dualista. Es decir, no solo se da en un plano científico, sino que también se da en un plano social, del mismo modo que el anterior. Entonces, luego de esta crisis, y esto de que se empiezan a borrar, digamos, las fronteras de las dicotomías, va a haber una revalorización de los estudios humanísticos y se llegará a la conclusión de que no hay naturaleza humana, porque toda naturaleza es humana. Porque la naturaleza es concebida a partir de un modelo de racionalidad creado por el propio ser humano. Esta idea ya estaba en Kant, solo que con él el sujeto no podía ser autoconocido y no lo podíamos considerar, entonces no tomábamos conciencia de cuán humana, digamos, es la naturaleza. Segundo, que todo conocimiento es total y local. Y acaba de decir varias cosas. Primero, que en el viejo paradigma hay una excesiva especialización y disciplinarización del saber científico. O sea, el investigador científico se transforma en una especie de ignorante especializado, va a decir, que sobre un tema sabe muchísimo, pero cuando lo sacamos de su lugar, eh, no sabe nada, y esto va a tener efectos muy negativos, sobre todo en la medicina y en la farmacéutica. O sea, lo podemos ver con médicos especialistas en una partecita del cuerpo, la uña del pie, pero no pueden ver la totalidad. Entonces, nos van a dar un medicamento que nos hace bien para una cosa, pero mal para otras, ¿no? Eso aplicado en la medicina. Lo que conlleva a que son todos muy reduccionistas, no tienen en cuenta, digamos, al ser humano en su totalidad. Entonces, el conocimiento se construye, digamos, alrededor de temas que son adaptados por grupos sociales concretos con proyectos de vida locales. Y este conocimiento avanza a medida que el objeto se amplía, reconstruye entonces proyectos locales, resaltando su ejemplaridad, y los transforma en pensamiento total. Entonces, el paradigma emergente es total y es holístico. Considera al ser humano en su totalidad, pero el ser total también es local, ya que no tiene más el objetivo de universalizar, sino que eh, va a tomar importancia justamente lo local, va a tener más relevancia los problemas locales de la sociedad en la cual se desarrollan las investigaciones. Entonces, ya la ciencia deja un poco de ser disciplinar y pasa a ser temática, es decir, que se va a basar en aquellos temas que importan, digamos, a esta sociedad que desarrolla las investigaciones, y a partir de ahí se van a organizar las distintas áreas del saber, eh, y el conocimiento postmoderno, entonces, que es el de este paradigma emergente, va a ver con buenos ojos el tránsito cognitivo de conceptos. O sea, conceptos que están en un área pueden utilizarse en otra área del saber. De esta forma se incentiva a los conceptos y a las teorías desarrolladas localmente a emigrar para otros lugares cognitivos a modo de ser utilizados fuera de su contexto de origen. Y va a existir una pluralidad metodológica donde cada método es un lenguaje y donde la realidad responde, digamos, en la lengua que se es preguntada, va a decir. Otra cosa que va a cambiar con respecto al viejo paradigma es que el nuevo no va a concebir a la ciencia, eh, ni mucho menos a su concepción del mundo en general a través del determinismo, sino que van a importar las condiciones de posibilidad, no tanto las causas. Entonces, otro aspecto
reto importante es que la ciencia moderna concebía al sujeto como epistémico. Y esta idea va a impactar entonces cuando emergen las ciencias sociales, porque Sousa Santos analiza la antropología y la sociología, ¿no? Con la antropología considera que, bueno, el sujeto es el antropólogo europeo, civilizado, etcétera. El objeto es el pueblo primitivo, entonces acá la separación es muy amplia, y para cortar esa separación se van a desarrollar diferentes metodologías, como el trabajo de campo etnográfico, como la observación participante, etcétera. Pero en la sociología es un poco diferente porque el sujeto es el científico europeo y el objeto son los ciudadanos europeos, entonces es muy corta la separación entre sujeto y objeto y se van a desarrollar metodologías para ampliar un poco, ¿no? Como el análisis documental, la entrevista estructurada, etc. Entonces, en este paradigma emergente se da esta oposición a la concepción moderna de que no hay autoconocimiento, y Sousa Santos va a proponer que todo conocimiento es autoconocimiento, porque la ciencia moderna es autobiográfica, en el sentido de que lo que interesa es el control del fenómeno, ¿no? Y esa idea de prevenir y controlar el fenómeno es un juicio de valor, y ese juicio de valor es sostenido por toda una sociedad, por lo tanto la ciencia se estructura por un valor que es social. Entonces la ciencia es un reflejo de esos valores sociales, o una representación, si quiere, de esos valores sociales, una representación de la sociedad que es fundamentalmente capitalista. Por eso la ciencia moderna es autobiográfica. Y siempre lo va a ser. Entonces el objeto es la continuación del sujeto por otros medios. Y la ciencia no descubre, sino que crea, ¿no? Entonces el acto creativo, protagonizado por cada científico y por la comunidad, ha de conocerse íntimamente antes de que se conozca justamente lo que con él se conoce de lo real, de la realidad, digamos. Entonces, la razón del privilegio en una forma de conocimiento siempre va a ser un juicio de valor. Y al ser la ciencia autobiográfica, este paradigma emergente, a diferencia del anterior, va a ser más bien contemplativo, no tanto activo. Eh, Va a tener, digamos, otra relación con la naturaleza, no tanto como la naturaleza vista como un recurso. Otro rasgo de este paradigma emergente es que todo el conocimiento científico busca construirse en sentido común. Digamos, el conocimiento vulgar y práctico con el que nosotros orientamos nuestras acciones y le damos sentido a nuestra vida es el conocimiento del sentido común, ¿no? Y la ciencia se realiza en cuanto tal a medida en que se va convirtiendo en sentido común. Y este sentido común lo que hace es coincidir causa e intención. Es decir, es una visión del mundo basada en la acción, en el principio de creatividad y de responsabilidad individual. Es práctico, es pragmático, se reproduce filtrado por trayectorias y experiencias y se afirma como viable y seguro. Y se pretende transparente y evidente, ¿no? Desconfía de la opacidad, digamos, de los objetivos tecnológicos, es superficial e interdisciplinario, ametódico, acepta lo que existe como existe, es retórico, es metafórico, porque no enseña, sino que persuade. O sea, detrás de todo sentido común hay una práctica científica. Y este paradigma emergente va a intentar, digamos, el diálogo con otras formas de conocimiento.
porque lo que se busca es una nueva, digamos, racionalidad que esté constituida por una pluralidad de racionalidades. Eh, entonces tenemos muchos conocimientos y prácticas diversas, eh, y es como hasta una necesidad, porque al perder confianza en la ciencia se empieza a tener conciencia de nuestros límites cognitivos, ¿no? De nuestras cegueras. Eh, entonces la prudencia, la pluralidad y la responsabilidad van a ser actitudes muy importantes en esta nueva forma de conocer que se propone desde las epistemologías del sur. Eh, y también porque ya no hay una perspectiva que nos pueda garantizar la verdad, o que estamos en el lado correcto, digamos. Por lo tanto, esta prudencia, esta pluralidad y esta responsabilidad tienen que formar parte de justamente una nueva epistemología. Y bueno, por último, para Sousa Santos hay dos formas de conocimiento: el conocimiento como emancipación y el conocimiento como regulación. Y estas han estado siempre entrelazadas, pero el capitalismo ha tomado más la forma del conocimiento como regulación. Entonces, la forma de regulación ha absorbido, canalizado a la forma como emancipación, porque el conocimiento es el pase de la ignorancia al saber. En el modelo de conocimiento como regulación, la ignorancia es el caos y el saber es el orden. Por lo tanto, el conocimiento es un paso de caos, del caos al orden. Eso en el modelo como regulación. En el modelo como emancipación, la ignorancia es el colonialismo y el saber es la solidaridad. Por lo tanto, el conocimiento para este modelo es el paso del colonialismo a la solidaridad, a la emancipación. ¿Qué se entiende como solidaridad? Bueno, justamente el reconocimiento del otro en tanto racional, eh, y en tanto par, que no es ni inferior ni superior a nuestra racionalidad y que tiene una identidad diversa a la nuestra. Esta diversidad no implica inferioridad. Esa pluralidad, digamos, entendida en el conocimiento como regulación, como un caos, es decir, como una ignorancia, pero para el conocimiento como emancipación, el orden puede llegar a ser un orden colonial. Entonces ese orden, que para el modelo de regulación era conocimiento, para el modelo emancipatorio pasa a ser ignorancia. Eh, entonces pensemos que en el orden colonial, digamos, hay un grado cero de emancipación. Entonces este modelo absorbe, digamos, el modelo de emancipación. Por lo tanto, se busca un orden solidario para que el conocimiento sea justamente emancipante. Esto es lo que va a llevar a que él desarrolle las epistemologías del sur. Sur, de nuevo, no se refiere a un punto geográfico, sino que se refiere eh, a la opresión, ¿no? Y va a considerar que solo hay justicia social si hay una justicia cognitiva. Es decir, cuando consideramos los demás modelos de racionalidad, cuando dejamos de cometer epistemicidio, ya que el epistemicidio era considerar que lo otro no es racional, otras formas, cuando otras formas de conocimiento se suprimen, eh, y también trabajar, ¿no?, sobre todas estas múltiples formas, eh, que también muchas veces son muy sutiles las formas de epistemicidio. Eh, entonces, bueno, eso sería la exposición. Yo me quedaría con esa frase de Sousa Santos de que hay que aprender eh, a ir con el sur, por el sur y para el sur. Estaremos viendo. Suerte.